Hola amigos de YouTube, ¿te compraste una cámara reflex digital y tomas todas tus fotos en automático porque no sabes cómo sacarle el provecho a tu cámara? Quédate hasta el final del video para aprender a exponer una fotografía correctamente y obtener las mejores fotos posibles con tu cámara reflex digital. Yo soy Rob Rivas y este es mi canal. El día de hoy hablaremos de la exposición. Primero se los voy a explicar y más adelante en el video podrán verlo con un pequeño ejemplo. La exposición es la correcta iluminación o control de las luces y las sombras que hay en nuestro encuadre. Es decir, si están muy oscuras, las llamaremos subexpuestas, y si están muy claras o muy blancas, las llamaremos sobreexpuestas. En algunos casos es correcto subexponer fotografías o sobreexponer fotografías, pero en el mundo ideal, lo correcto es buscar un balance entre las altas luces y las sombras. A esto le llamaremos correcta exposición, para así poder controlar en su totalidad la exposición de todas nuestras fotografías. Primero tenemos que poner nuestra cámara en modo manual, en la perillita que tiene en la parte de arriba donde está la letra M. Vamos a considerar tres valores para conseguir la exposición correcta: velocidad de obturación, apertura de diafragma e ISO. Primero vamos a comenzar con la velocidad de obturación. Esta se maneja en fracciones de segundo, es decir, si el número es más grande, será más pequeña la fracción, por lo tanto, será más rápida. Y si el número es más pequeño, será más grande la fracción y por lo tanto será una fotografía con un tiempo más lento. Pero para no confundirnos tanto, nos referiremos a subir la velocidad como aumentar el número y bajar la velocidad como disminuir el número. Este número, por lo general, lo van a encontrar en la parte izquierda del display de su cámara y es representado por una fracción. La velocidad de obturación nos va a decir qué tan rápido o qué tan lento se abre y se cierra el diafragma en nuestra cámara. Tiene efectos como los otros dos valores los tienen. Si la velocidad es rápida, que vamos a considerar que es rápida de 1/60 para arriba, por ejemplo, 1/400, obtenemos un congelado. Pero por desgracia nuestra imagen se oscurece. Es tan rápida que no deja que entre tanta luz al sensor. Si la velocidad es lenta, obtenemos un barrido, que es donde la imagen se ve como desplazada. Vamos a considerar que una velocidad es lenta cuando es de 1/60 para abajo. Por ejemplo, 1/10. Pero el problema ahí es que la imagen se aclara demasiado. Permanece tanto tiempo abierto el diafragma que deja entrar demasiada luz al sensor de nuestra cámara. También tenemos la apertura de diafragma. Entre más pequeño es el número, se considera que es una apertura más abierta, porque el número no es la parte del centro del diafragma, sino la parte del contorno. Entonces, si el número es más pequeño, quiere decir que mide menos y está más abierto. Al estar más abierto, se obtiene más luz. El problema es que la profundidad de campo es demasiado pequeña y a este efecto se le conocería como profundidad de campo limitada. Y vamos a considerar una profundidad de campo media en 8. El valor de la apertura de diafragma lo pueden encontrar donde está la letra F en su cámara. Entre más grande es el número, se considera que es una apertura cerrada. ¿Qué quiere decir? El número que mide es del contorno de nuestro objetivo hacia el centro del objetivo. Entonces, si es más grande el número, se considera más cerrado. Por lo tanto, va a entrar menos luz por un espacio más reducido. Y el efecto de esto es una profundidad de campo amplia. Cuando hablamos de profundidad de campo, ya sea limitada o amplia, nos referimos a la cantidad de enfoque que va a tener nuestra fotografía. Para entender un poquito más esto de la profundidad de campo, esperen un poco para los ejemplos que voy a poner para ustedes. Y por último tenemos el ISO. Este es como yo le llamo la luz falsa o digital. Es decir, no es luz que realmente tengamos, es luz que es añadida de manera artificial y la consecuencia de este es el grano. Vamos a considerar que es el último recurso que vamos a utilizar. Baja mucho la calidad, vuelve los negros, menos profundos e incluso en sensibilidades muy altas tendremos ausencia total de los negros. Vean los ejemplos a continuación. La cantidad de ISO que puedes utilizar va a depender mucho del sensor de tu cámara. El sensor es el pequeño cuadrito que está atrás de los espejos. Si quitas el objetivo, el pequeño cuadrito que está atrás de los espejos que capta toda la luz. Entonces, si tu cámara es semiprofesional, como las Rebel de Canon o las Nikon, que son súper comerciales,
Tu ISO máximo recomendado deberá ser 800, ya que si le pones más de 800 vas a obtener efectos negativos en tu fotografía. Yo me arriesgaría en casos extremos y solo de extrema necesidad aumentarlo hasta 1600. Pero por ejemplo, en una cámara como con la que estoy grabando, que es la 5D Mark III, podemos alcanzar ISOs demasiado altos sin perder tanta calidad. Es decir, el sensor es tan bueno que permite captar más detalle en los negros profundos sin tener que forzarlo y aumentar ese grano que da el ISO. Podríamos utilizar un ISO 6400 y no nos afectaría tanto. Entonces, volviendo a la exposición en general, tenemos estas fórmulas lógicas. Si estamos tomando una fotografía con una velocidad muy alta, tendremos menos luz. Entonces, habría que compensar con una apertura grande, que es un número pequeño. Es decir, el diafragma estará abierto porque la medición es el contorno, entonces el número es pequeño, pero la apertura es grande. Y por lo contrario, si estamos tomando una fotografía con una velocidad muy lenta, tendremos mucha más luz, pero el problema es que puede ser demasiada luz y para compensarlo tendríamos que quitar luz cerrando el diafragma, es decir, dejando que pase menos luz con el diafragma. El número sería más grande, pero la apertura sería más pequeña. Si tomamos una fotografía con una apertura de diafragma muy pequeña, o sea, que esté muy abierto, vamos a obtener una profundidad de campo limitada. Va a entrar muchísima luz y tendríamos que compensarlo con una velocidad alta, aunque la profundidad de campo sería limitada y nos arriesgamos a fallar en el enfoque. Si tomamos una fotografía con una apertura de diafragma, el número muy grande pero está muy cerrado, va a entrar muy poca luz y tendríamos que compensarlo con una velocidad lenta y el efecto sería una profundidad de campo amplia. Eso nos ayudaría a no errar tanto en nuestro enfoque. Recuerden, considerando que una apertura de diafragma estándar es 8, que es más o menos el cuerpo de una persona. Si yo bajo de 8 puedo perder el enfoque, o si subo de 8 estoy enfocando de más. Bueno, y en el último de los casos, si ya expusimos nuestra fotografía con estos dos valores y nos falta un poco más de luz, ahí es donde entra el ISO. Pero recuerden no exceder de 800 en una cámara promedio, en una cámara estándar. Bueno, eso fue todo sobre la exposición. Tenemos que practicar bastante para que con el tiempo estos ajustes se vuelvan más intuitivos. Cuando sepas que vas a tomar, por ejemplo, un congelado de alguien que está brincando en la clásica, si saben, así con los pies arriba y todo. Si vas a tomar un congelado ya sabes que tienes que subir la velocidad, vas a perder luz, entonces en automático tienes que abrir el diafragma, o sea, el número hacerlo más pequeño, el del diafragma. Y si te falta todavía un piquito de luz, pues le subes al ISO unos 2 pasitos para que se exponga correctamente. Solo la práctica hace al maestro. Si quieren seguir aprendiendo sobre fotografía, los invito a suscribirse a mi canal. Dejen todas sus preguntas y comentarios y con mucho gusto se las voy a responder. Te invito a que hagas pruebas con los ajustes de exposición en tu casa y si quieres alguna retroalimentación me las puedes mandar. También te voy a dejar mi Facebook y mis datos aquí abajo para que me puedas enviar esas fotografías que tomaste o las complicaciones que tuviste o en los comentarios para poder tener una retroalimentación. Esto fue clase 2, curso de foto para principiantes, elementos de exposición. Nos vemos hasta el próximo lunes. El próximo tema, histograma y balance de blancos. Yo soy Rob Rivas y nos vemos hasta la próxima.